Gracias porque ese bautismo fue el que nos dio poder y autoridad sobre la muerte. Amén. Y creo que hoy, pues, la religión o bueno, lo común es que están celebrando ese día de resurrección. Aunque nosotros digamos que no tenemos esas tradiciones, pero sí creemos en la resurrección de mi amado Jesucristo, amén. Y esto nos recuerda esa resurrección y que Él venció la muerte y también nos ha hecho a nosotros ¿qué? Más que vencedores. Solamente uno lo creyó, somos más que vencedores por esa resurrección de mi amado Jesucristo. Y eso nos permite danzar en todo tiempo. Eso nos permite danzar en toda temporada. Así usted esté pasando por el fuego, así esté pasando por las aguas, crea que esa resurrección no lo va a dejar quedar allí. Amén. Así que vamos a seguir adorando en esta mañana al Señor. Y a decir, Señor, seguimos danzando en todo tiempo, en toda temporada, Señor. 2, 3, 4. ¿Cuántos están gozosos? El Señor es bueno, amén.
palabra es fiel, porque tu palabra nos da sanidad, Señor, porque tu palabra nos da confianza. Y si usted tal vez ha venido enfermo, diga: Señor, yo creo en esa palabra, Señor. Yo creo, Papito Santo, Señor, en que tu palabra trae sanidad, trae libertad, Señor. Yo creo, Señor, que aunque a veces hay tiempos difíciles, Señor, tú estás aquí, Señor, conmigo, Papito Santo, y que aunque a veces esta generación, Señor, es difícil, es complicada, Señor, Papito Santo, Señor, tú nos has guardado y nos has levantado de todo, Señor, porque hemos creído en el Padre, hemos creído en el Hijo, hemos creído en el Espíritu Santo. Y si usted cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, levante un fuerte aplauso y vamos a decir: Señor, creemos en tu palabra, Señor. Intro 2, 3, 4. Señor, creemos en lo que tú harás, Señor.
a glorificar tu santo nombre, Señor. Y si usted ha venido a adorarle, incline allí su rostro, Señor, y al Señor y dígale: Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Vine a entregar lo que tengo, Intro, Señor. 1, 2, a 3, entregar lo 4. que soy. Mi corazón
Nos alegra verte en este lugar. Esta es tu casa, tu familia. En presente nuestras reuniones, domingos, 8 y 10 de la mañana. Los miércoles, 7 de la noche. Ayunos, jueves y sábados, desde las 8:30 de la mañana. Reunión juvenil y grupos de conexión, todos los viernes a las 7 de la noche. Si deseas conocer nuestras reuniones especiales, escanea el siguiente código QR o pregunta a los líderes encargados. Viene la palabra, así que no te pierdas el gran privilegio de recibirla y guardarla en tu corazón. Por eso, evita todo tipo de distracciones. Pon en silencio tu celular, prepárate y toma apuntes. Iglesia Camino de Vida, lo mejor está por venir. ¿Quién vive? Y a su nombre. En esta hermosa mañana quiero compartirles una palabra que lleva como título lo que significa la resurrección de Cristo para el que cree. ¿Cómo es el título? Hoy encontramos que por tradición se está celebrando o dando término a lo que fue llamado la Semana Santa o la Semana Mayor, donde se quiere recordar, se quiere tener en cuenta la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. No voy a hablarle de fecha, no vamos a hablar si sí fue o no fue en ese día, pero sí lo que quiero llevarle a hablar, mis hermanos, es lo que realmente significa la resurrección de Cristo. Vemos que en el transcurso del tiempo de la semana, la gente se emociona. Algunos han tomado estos tiempos para salir de vacaciones, para ir a rumbear, a festejar. Pero quizá otros han dedicado tiempo para ir a una reunión religiosa y de repente recordar la muerte de Cristo y quizás sentir culpa, sentir tristeza, experimentar emociones. Pero de ahí no pasa, se acaba la Semana Santa llamada y entonces todo sigue normal. Por eso hoy quiero que miremos a la luz de las Escrituras lo que realmente significa la resurrección de Cristo para el que cree. Escuchen, no es para todos, sino para el que cree. Vamos a mirar que en sí, hace aproximadamente 2000 años, Cristo vino y murió por nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Por eso vamos a mirar en primer lugar que la resurrección de Cristo es importante en gran manera, porque eso me da la certeza de que soy salvo. ¿Por qué? Porque sin resurrección no hay salvación. Tenemos que tener en cuenta que el hombre necesita ser salvo. Y Cristo vino a hacer esa obra de salvación. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17 al 19, les voy a leer la traducción lenguaje actual, dice la palabra: y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrían sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron, estarían totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que de nosotros.
Aquí encontramos como el apóstol Pablo está diciendo en la iglesia allá en Corinto. Escuche esto, iglesia. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestros pecados no habrían sido perdonados. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos las personas más dignas de lástima, porque estaríamos viviendo en una mentira. Por eso la certeza de que Cristo resucitó, la certeza de que Cristo venció la muerte, eso nos lleva a nosotros a disfrutar realmente de la confianza de que hay salvación, de que hay vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo lo enseñó, Él prometió que vencería la muerte. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces Cristo sería un mentiroso. Y todo lo que Él enseñó sería una mentira. Pero Cristo resucitó. ¿Cuántos estamos seguros de eso? ¿Cuántos lo creemos? Cristo venció a la muerte. Cristo venció, hermano, allí en la cruz del Calvario estuvo, pero fue a la tumba y Él resucitó. Él vive, Él no se quedó allí en esa tumba. Y eso nos da a nosotros la certeza, la convicción de que no somos dignos de lástima, aunque el hombre nos tilde a veces de locos, de fanáticos, sino que nosotros nos movemos en la certeza, en la fe, en la convicción de la palabra de Dios, que nos enseña que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, pagando por nuestro pecado, pero que Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Encontramos que si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería una fe falsa e inútil. ¿Por qué? Porque entonces, como está escrito allá en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Nosotros, si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía bajo el poder del pecado, y el poder del pecado nos llevaría a la muerte, a estar separados eternamente de Dios. Pero Cristo resucitó. ¿Cuántos lo creen? Él resucitó. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, no solamente por una tradición, sino que tenemos que tener en cuenta que Cristo, Él fue y venció la muerte, porque Cristo fue levantado con el poder del Espíritu Santo y está sentado a la diestra del Padre, y Él va a venir por nosotros. Sin la muerte de Cristo no habría salvación, pero sin la resurrección de Cristo no habría salvación. Se necesitó que Cristo muriera, pero también se necesitó que Cristo resucitara. Dice en la palabra, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, está diciendo el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién murió? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Encontramos como el apóstol Pablo está diciendo: yo aprendí también esto, entendí esto, que Cristo murió por mis pecados. Él fue a la cruz y entregó su vida por mí. Llevó mi culpa, llevó mi carga. El culpable tenía que morir, el pecador tenía que pagar. Pero usted y yo, hermano, no teníamos la capacidad de pagar por nuestro pecado. Por eso Cristo viene y paga por nosotros. Cristo vino y pagó por nosotros. Él llevó nuestra vergüenza, nuestro pecado. Pero así como Él murió, tenía que levantarse mostrando que venció el pecado, que el pecado no pudo retenerlo, que la muerte no pudo retenerlo, y por eso Él resucitó al tercer día según las Escrituras. Cristo resucitó físicamente. ¿Alguien lo cree? Y eso nos enseña, hermano, también de que así como Cristo resucitó físicamente, venció la muerte y se levantó, nos da gran esperanza. Porque a los que creemos en Cristo somos perdonados, somos lavados con su sangre preciosa,
entonces también vamos a ser resucitados, así como Cristo fue resucitado, y vamos a ser llevados a estar en el reino de los cielos por los siglos de los siglos. Amén. Al Cristo resucitar, nos muestra cómo Cristo venció la muerte y el Padre vindica a Jesús. Muchas personas creyeron que Jesucristo murió en la cruz del Calvario porque era malo, porque era alguien corrupto, porque lo merecía. En su tiempo, por eso gritaron, crucifícale. Porque algunos creían que merecía ir a la cruz por ser blasfemo, que se merecía la muerte. Aún la corte romana, encabezada por Poncio Pilato, al no tener la autoridad y el poder para ejercer la verdadera justicia, condenó a Jesús, porque se hacía llamar supuestamente el rey. Encontramos que los fariseos, ellos condenaron a Jesús a muerte porque dijeron que él estaba blasfemando. Y según el Antiguo Testamento decía que debían de colgar a todos los que eran malditos por Dios. O sea, Jesús al ser crucificado fue tenido en cuenta como un maldito por Dios. Fue despreciado por la religión de su tiempo, fue despreciado aún por el gobierno del tiempo, y él murió así. Por eso se necesitaba que él resucitara, para mostrar que todo eso no era lo que realmente estaba pasando, que Cristo no fue a la cruz del Calvario a morir porque fuera alguien vulgar, porque fuera alguien malo y perverso, sino porque Él tomó nuestro pecado, nuestra carga, y la llevó sobre Él. ¿Lo creemos? Él quiso mostrar que aunque la religión no estaba de acuerdo con lo que Él decía, Cristo dejó en claro que su palabra es verdad, y que aunque al hombre le cuesta entender las verdades celestiales, Dios seguirá obrando por encima de que el hombre crea o no crea. Su palabra se cumplirá hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Por eso el Padre levanta a su Hijo, para dignificarlo, para mostrar que estuvo de acuerdo, para mostrar de que cuando Cristo dijo consumado es, el Padre dijo listo, está hecho, pagada fue la deuda por los que crean, pagado fue el pecado por los que crean. Por eso Cristo es resucitado, y cuando Él resucita, eso significa que fue levantado con poder y autoridad conforme a la voluntad del Padre. ¿Alguien lo cree? Y en segundo lugar, volvemos y retomamos, la resurrección de Cristo también tiene que ver, hermano, con lo que va a suceder con la iglesia. Usted y yo, los que creemos realmente en Cristo, algún día, si Cristo no ha venido todavía, este cuerpecito llegará a su fin y entonces moriremos. Este cuerpo será apartado del espíritu de sobre este cuerpo, y este cuerpo irá a una tumba, donde quizá sea el alimento de los gusanitos, y quizá con el tiempo ya no queda sino polvo. Dice la palabra, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero así como Cristo fue levantado de la tumba, pero ya no con ese cuerpo humano, sino con un cuerpo glorificado, usted y yo, al creer en Cristo, al creer en la resurrección de Cristo, al creer que Cristo tiene poder y que pagó por nosotros, en el final de los tiempos seremos llamados también por Cristo. Dice la palabra que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y entonces los muertos en Cristo resucitaremos. ¿Cuántos lo creemos?
resucitaremos, pero ya no resucitaremos con este cuerpo sujeto a todas las leyes terrenales. Ya no nos levantamos con un cuerpo impregnado por el pecado y la maldad. Ya no nos levantaremos con un cuerpo que le da gripa, que le da artritis, que le da obesidad, que le da hambre, sino que nos levantaremos con un cuerpo como el de Cristo, con un cuerpo glorioso. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Eso significa la resurrección. Él es el primero, Él lo hizo, hermano. Por lo tanto, nosotros, por la misericordia de Dios, también vamos a ser levantados con el poder del Espíritu Santo para recibir a Cristo en las nubes y de ahí ir a estar con Él por los siglos de los siglos en la eternidad delante de nuestro Padre. Entonces encontramos que la resurrección de Cristo es la primicia de todas las resurrecciones del pueblo de Dios. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 21, les leo la Nueva Traducción Viviente. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Acá está diciendo el apóstol, Jesucristo es el primero, es la primicia de todos los que vamos a resucitar. Él venció la muerte, como está escrito, que así como por un hombre entró el pecado, que fue Adán el que pecó y le dio lugar abierto al pecado, también por un hombre entraría la vida eterna, y ese hombre se llama Jesucristo. Él es el primero en resucitar, y de ahí nos abrió la puerta para que la iglesia, ¿quiénes somos la iglesia? Los que hemos creído en Cristo, vamos a ser también levantados y estar con Cristo. Él es la primicia, Él es el primero, pero de ahí en adelante nosotros vamos a seguir el mismo proceso de Cristo en la resurrección de los muertos. ¿Lo creemos? En segundo lugar, miramos que la resurrección también nos habla de la justificación. Vamos a ver qué es justificación. Justificación significa que Dios declara justo a una persona pecadora por medio de la fe en Jesucristo. Es un acto de gracia y misericordia de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no podríamos ser justificados delante del Padre Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos culpables de nuestro pecado, de nuestra maldad delante de Jehová de los ejércitos. Y si fuéramos culpables, estaríamos destinados a la condenación eterna. Por eso Cristo, al resucitar, Él muestra que su obra fue completa, y esa obra nos justifica. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra vergüenza y la llevó sobre Él. Él nos lavó con su sangre, y cuando teníamos que pagar por nuestra maldad, Cristo dijo: yo pago. Yo me declaro culpable. Yo me declaro, como decía en el Antiguo Testamento, un maldito por Dios por causa del pecado, para que ellos sean declarados justos delante del Padre. Por eso, hermano, cada vez que recordamos la obra de Cristo, vemos que su misericordia es grande, y que usted y yo no podemos mostrar o creernos mayores o superiores que cualquier persona porque somos cristianos, sino que tenemos es que humillarnos delante de Cristo y reconocer que somos justos delante del Padre por la misericordia de Cristo. No por lo que yo hago o dejo de hacer,
no por lo buena gente que yo sea, no por las buenas obras que yo sea, sino por la obra de Cristo en la cruz, es que somos justificados delante del Padre. No por lo que yo hable o diga, no por lo que yo dé o deje de dar, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Entonces, la justificación se relaciona específicamente con la resurrección de Cristo, la cual se distingue de su muerte sacrificial. Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces escuchen, Cristo murió por nuestro pecado, amén, pero Él resucitó para justificarnos. Eso significa que el Padre aceptó la obra de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, quería decir que el Padre no se complació con la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre exige justicia, hermano. Por eso dice: la paga del pecado es muerte. El Padre exige que todo hombre o mujer que está lleno de perversidad, de maldad, que somos todos. Dice la Biblia: no hay ni un justo en la tierra, no hay quien haga el bien. Todos, hermanos, estábamos muertos en nuestra maldad y nuestra inmundicia. Por lo tanto, el Padre exigía justicia. ¿Por qué? Porque mi pecado es rebelión contra Dios. Mi maldad es rebelión contra Dios. Mi mentira, mi engaño, mi codicia es rebelión contra Dios. Y Dios es santo. ¿Dios es qué? Santo. Dios es justo. Y por lo tanto Él exigía justicia. Ese pecador tiene que pagar, y la paga del pecado es muerte. O sea, el hombre, hermano, en su naturaleza humana está condenado a muerte. Por eso la obra de Cristo, al resucitar, primero al morir Él pagó, y al resucitar se levanta y nos presenta justo delante del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo se presenta delante de nosotros. Amén. Cuando el Padre nos mira, hermano, yo le pregunto a usted: ¿usted ha pecado hoy? Si me dice que no, ya pecó. Todos de alguna manera, hermano, con una palabra, una actitud, un grito, un estado de ánimo, de alguna manera hemos pecado. Si el Padre nos mirara tal como somos, estaríamos siendo culpables delante de Él. Pero entonces, ¿qué pasa? Es como si este ser, este es una persona normal que peca, y Cristo se para acá para que el Padre lo mire. El Padre nos mira a través de su Hijo Jesucristo. ¿Se lo cree? Dirá: pero ¿cómo así? Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Ese es el gran amor que a veces nos cuesta entender de Dios. Saber que éramos miserables, que no teníamos nada que mereciera el perdón de Dios, pero Cristo vino. Él vino y tomó ese lugar en la cruz, pero venció la muerte y se levantó y dijo: aquí estoy para justificar mi iglesia. Mi pueblo pecó, pero Padre, yo pagué por ellos. Él mintió, pero yo pagué por él. Él dijo malas palabras, pero yo pagué por él. Él está ahí siempre justificándonos, para que delante del Padre no seamos dignos de muerte, sino que delante del Padre, a través de Cristo, somos llamados hijos de Dios. Y a su nombre. También encontramos que a través de la resurrección, en tercer lugar, viene la santificación. ¿Qué es la santificación?
Es el proceso espiritual de madurez que gracias a la cruz el Espíritu Santo aplica en nosotros por medio de la fe hasta que lleguemos a ser tan santos como Cristo. Esa es la santificación. En otras palabras, es el proceso que Dios hace en una persona a través del Espíritu Santo, el de formarnos cada día, el de llevarnos a la santidad, el de llevarnos cada día a vivir hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mis hermanos, nosotros entendemos que como Cristo resucitó, entonces Él envió a su Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu, ¿lo creemos? Y su Espíritu todos los días está haciendo una obra en usted y en mí. No sé, hermano, pero cuando realmente está el Espíritu Santo en una vida, somos transformados, somos cambiados. ¿Usted lo cree? Cuando el Espíritu Santo está en una vida, vemos cómo nuestra vida va en un proceso. Vamos cada día siendo formados, forjados por la palabra de Dios. Es como cuando uno comienza a estudiar. Cuando uno llega de parvulito, entonces de parvulito le enseñan a echar colbón, a pegar, a rayar. Pero a través del tiempo ya uno no sigue pegando con colboncito y rayando, sino que a medida que uno va aprendiendo, entonces ya uno comienza a multiplicar, a sumar, a restar y sigue aprendiendo, y entonces ya no es el parvulito, sino que ya estoy en la U. Ya soy un universitario, ya soy un profesional, tengo más conocimiento. Lo que hacía de parvulito ahora no lo hago. ¿Qué es? Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos, hermano, con un montón de problemas, de traumas, de maldiciones, de religiosidad, pero a medida de que Dios va obrando en nosotros, vamos creciendo. Entonces, no sé aquí si hay alguien de mal genio. Ninguno. Sí que, hermano, todos tenemos un carácter. Quizá a veces el de mal genio, así todo impulsivo, todo como arrogante. Pero también miramos otros que son de un genio tan pasivo, hermano. ¿Cómo está, hermano? Bien. El mundo se está destruyendo. Entonces, esos dos, hermanos, esos dos caracteres necesitan crecer. Y entonces el Espíritu Santo me lleva a crecer ¿en qué? En que el que es impulsivo, arrogante y hasta grosero, cuando está el Espíritu Santo, no es que nos quita el impulso, pero nos enseña a frenarnos. O sea, ya me enojo, pero no le echo la madre a todo el mundo. Me enojo, pero ya no me vuelvo el diablo en la casa. Quizá la persona que es pasiva ya no se sienta ya como alguien inútil, sino sabe que hay que hacer. Así no lo haga 100 por hora, pero ya comienza a moverse, comienza a sentirse útil, comienza a saber que hay mucho que hacer. Ese es el proceso de la santificación. Dios nos lleva cada día, hermano, a dejar el pecado y a parecernos más a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, ya no es el mismo. Si su merced no está experimentando un cambio en su vida, preocúpese. Si nos congregamos, si cantamos, si saltamos, si llevamos un tiempo en la iglesia, si hasta leemos la Biblia, pero no hay un cambio de mi vida, hermano, eso significa que no está el Espíritu Santo en esa vida. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando está el Espíritu Santo y yo grito o hago algo indebido, el Espíritu Santo me redarguye, me dice: eso está mal. Me hace sentir que lo que hice fue mal y me lleva a un arrepentimiento y me lleva a no volverlo a hacer. Por eso un cristiano sí peca, pero un cristiano no se vuelve un practicante del pecado. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. Alguien que practica el pecado, hermano, no es cristiano.
alguien que practica, es que soy así, y le echo la madre a quien sea y soy así, entonces usted no es un hijo de Dios. Usted es un hijo del diablo y la naturaleza de Satanás se va a manifestar en usted. Pero si es un hijo de Dios, quizá en algún momento grite, pero usted no se va a sentir cómodo gritando, grande gritando, sino que se va a sentir redarguido por el Espíritu Santo, que es culpable, y se va a arrepentir y va a esforzarse por no volver a hacerlo. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, nosotros necesitamos entender, hermano, que la santificación es una obra que hace Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién la hace? Cristo a través del Espíritu Santo. Dice la palabra en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 4: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Aquí viene algo especial también. El apóstol Pablo está hablando del bautismo. Por eso necesita la iglesia, hermano, dar el paso de bautismo lo que no lo han hecho. ¿Por qué? Porque cuando descendemos a las aguas se está haciendo algo que es mostrando que cuando yo soy bautizado entiendo lo que estoy haciendo, porque a veces se bautiza a un niño, bebé, y no sabe qué está haciendo. Pero cuando yo entiendo que soy bautizado, que soy sumergido en las aguas, significa que muero para el mundo y que me levanto una nueva criatura. Una criatura que está en un proceso de santificación. Una criatura que es nueva. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Y ese vivir Cristo en mí me lleva a ser una persona llena del Espíritu Santo, que está en un proceso todos los días de tener una vida nueva. ¿Qué es tener una vida nueva? Una vida que le agrade al Padre. Escuche, no es una vida nueva que me agrade a mí. Hay gente que uno le pregunta, ¿le gustaría tener una vida nueva? Claro, yo quisiera tener una vida nueva. Quizá unos papás nuevos que tuvieran plata harta, que me dieran gusto, que me permitieran estar allí en las playas. Una vida nueva donde yo tuviera todo, tuviera casas, tuviera plata y todo eso. No, esa vida no. Si Dios quiere darnos, nos da, amén. Pero aquí lo que está hablando es de una vida nueva en carácter, en principios, en valores, en fe, en obediencia a Dios, que le agrade a Él. Que mi vida ya no sea una vida que busco agradarme a mí mismo. Yo le pregunto, hermano y hermana, ¿a su merced qué le agrada? No me va a decir al Señor, agradarle a Él. No, realmente, ¿con qué luchamos aquí? ¿Cuánto luchamos con la avaricia? ¿Cuánto luchamos con la mentira? ¿Con el odio? ¿Con la murmuración? ¿Con el chisme? Hay gente que es feliz chismoseando, hermano. Le tengo la última. Venga, toma tinta y charlamos. Toda una tarde echando chisme. Y felices. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? En la casa, en el trabajo. Cuando alguien nos ofende, ¿qué sentimos? Eso que siento, esa rabia, ese orgullo, esa arrogancia, es para complacerme a mí mismo, complacer mi carne. Pero aquí me habla de una vida nueva, donde ya no soy para complacerme a mí, sino para complacer a Dios. Y eso significa que aunque sienta avaricia, aunque sienta orgullo y vanidad, no le voy a dar rienda suelta a mi corazón. ¿Por qué? Porque ya no vivo para complacerme. Dios dice que los mentirosos no van al cielo y yo quiero agradarle a Él, por eso no miento. Amén. La Biblia dice, hermano, que el hombre infiel, la mujer infiel van al infierno. Por eso yo quiero una vida nueva y lucho por ser fiel. Que los borrachos no van al cielo, entonces dejo eso, aunque le guste a mi carne, pero yo quiero vivir una vida para agradarle a Dios. Ese es el proceso de la santificación. Todos los días Dios nos lleva a tener una vida nueva,
Eso significa que las cosas viejas y todas son hechas nuevas. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Esa santificación nos lleva cada día a parecernos más a Cristo, de tal manera que un día, hermano, llegaremos a ser como Cristo. ¿Lo cree? Pero yo voy a ser como Cristo. Sí. Porque la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros muramos, o si no hemos muerto, dice la palabra que el que es muerto y sepultado, dice, escuchará la voz de Cristo, y entonces seremos levantados con un cuerpo como el de Cristo. Los que si estamos aquí todavía con vida, parpadea, hermano, así, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo como el de Cristo. Llegaremos a estar a la plenitud de Cristo, de tal manera que podremos ser levantados de este mundo y llevados a estar en el cielo delante del Padre con Cristo Jesús por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Alguien lo cree? Por eso necesitamos creer, hermano, aunque algunos a veces lo quieran poner en duda, de que Cristo resucitó. Y como Él resucitó, somos justificados. Y como Él resucitó, somos santificados por su obra en la cruz, con el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree? Lo que Dios Padre hizo al resucitar a Jesús de entre los muertos, también lo hará con nosotros los creyentes. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 20 dice: pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Me leí la Nueva Traducción Viviente, que el apóstol está diciendo, certificando: Cristo resucitó. Amén. Dice, pero Él está hablando ahí, está haciendo una analogía. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Él es el primero. Los demás frutos de esa gran cosecha, ¿quiénes son? Diga, yo soy ese fruto. Porque así como Cristo resucitó, usted y yo vamos a resucitar, o vamos a ser transformados en cuerpos gloriosos para estar en la presencia del Padre. Y a su nombre. Entonces vamos a mirar Romanos capítulo 8 versículo 11. Dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. Escucha, hermano. La resurrección de Cristo abrió el camino para que usted y yo seamos templos del Espíritu Santo. Porque así como el Espíritu operó en Cristo, Él opera en nosotros. El Espíritu Santo, ¿lo cree? ¿Lo cree? Y Él está cada día haciendo algo, hermano. Por eso se hace necesario que tengamos en cuenta de que ese cuerpecito que tenemos, sea cuerpecito o sea cuerpezote, es del Espíritu Santo. Amén. Por eso tenemos que cuidar este cuerpo, hermano. Cuidarlo, no hacer de nuestro cuerpo un ídolo, pero tenemos que cuidarlo, alimentarlo sanamente, cuidarlo, hermano, de maltratarlo, aún de lo que es en la sexualidad.
hay que usar, esposito, esposita, ese cuerpecito como le agrada a Dios, no como sus fantasías lo pidan. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Joven, que su merced está solito, solita todavía, ese cuerpecito es templo del Espíritu Santo. Cuidado lo que hace allá a escondidas. Guarde su cuerpo, guarde su sexualidad, porque ahí está el Espíritu Santo. ¿Lo creemos? Entonces, a través de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos el privilegio como cristianos de vivir en la llenura del Espíritu Santo. ¿Lo creemos? Y eso nos lleva realmente a experimentar cada día una nueva vida en Cristo. Amén. ¿Claro eso? Ya como último punto, la resurrección de Cristo, hermano, me proveyó de un intercesor. ¿Qué pasó con la resurrección de Cristo? Nos provee de un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Alguien que intercede. Buenísima. Un intercesor, hermano, es alguien que tiene influencia con alguien superior o con alguien que tiene el poder para pedir un favor para mí. Entonces Jesucristo tiene relación directa con el Padre, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Alguien lo cree? Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 33 y 34. Dice la Biblia: ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Escuche, hermano, ¿sabe por qué nosotros no hemos caído en la perversión y en la maldad? ¿Sabe por qué nosotros no estamos en la inmundicia? Primero, Cristo perdonó nuestros pecados, nos lavó con su sangre, murió por nosotros, resucitó y ahora está delante del Padre diciendo: Padre, perdona a ese conchudo allá y compartir que pecó, perdónalo. Perdona a esa conchuda que volvió a murmurar, perdónala. Perdónala. Perdona a ese conchudo allá que está frente al computador mirando lo que no debe. Padre, mira ya ese que está en esa enfermedad, dale fuerzas. Mira ese que se siente cansado, Padre, no lo dejes. Mira ese que cae en tentación, Padre, guárdalo. Cristo está intercediendo por usted y por mí. ¿Alguien lo cree? Por eso, hermanos, nunca podemos levantarnos en arrogancia y decir: oh, ¿quién santo como yo? No, hermano, usted y yo por naturaleza estaríamos corrompidos hasta los huesos, pero Cristo intercede. Eso hace la resurrección. Cristo resucitó para que estuviera intercediendo por usted y por mí. Por eso cuando usted dice: es que nadie ora por mí, nadie me tiene en cuenta, nadie me ama, no diga eso. Hablamos palabras sin sentido porque ignoramos la misericordia de Dios. Dios está intercediendo ¿cada cuánto? Todos los días. No es que hoy es 25 de diciembre, hoy nada. Aún Él está intercediendo. Porque para Dios, hermano, Él no nos descuida, ni el domingo, ni el lunes, ni los festivos. Dios no descansa. Él permanece su obra para siempre, para darnos vida y vida en abundancia. Así de que tengamos en cuenta, hermano, Dios nos escogió para Él. Cristo nos escogió para Él.
Valoremos eso, iglesia. Usted no está aquí, hermano, no porque no tenía que hacer. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, le dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El Padre nos escogió a través de Cristo. ¿Qué hizo el Padre? Dígalo fuerte. Nos escogió. De entre las multitudes del mundo, hermano, Él nos escogió. Usted era el mejor, yo era el mejor. Quizá éramos los más perversos de la familia, hermano. Pero Dios nos escogió. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia. Por eso el que usted diga soy cristiano, dígalo con autoridad, con gozo, con alegría. A mí no me escogió cualquiera, me escogió el Padre, Dios de los ejércitos, Jehová el Señor me escogió en Cristo para su gloria, su honra, su alabanza, su adoración. Entonces, tengamos en claro que la resurrección, hermano, no es simplemente Cristo resucitó, sí, ¿y para qué? Yo lo sé, pero amén. No. Qué bueno que entendamos la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. No es algo, hermano, simplemente por tradición. Todo el domingo de resurrección lo celebramos, no. Nosotros celebramos que Cristo resucitó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Todos los días de nuestra vida celebramos. ¿Por qué? Porque Él resucitó por usted y por mí. Y eso nos da esperanza de que Él está intercediendo por nosotros y que Él no nos dejará, nos llevará a estar con Él. Porque la buena obra que Él empezó en cada uno de nosotros, Él es fiel para terminarla. Amén. Colóquese sobre sus pies.